Pues otra vez buenos días, hermanos. No se aflijan que va a ser breve el tiempo que voy a estar aquí. No se preocupen. Va a ser rápido, cuestión de 2 horas más o menos. No. Pues bueno, alabo al Señor porque es nuestro Dios bueno, que nos bendice, nos abre el entendimiento cada vez que pues leemos su palabra, la estudiamos, nos hace ver cosas y entender cosas que seguramente las habíamos leído muchas veces antes, pero no las habíamos digerido en una forma más completa. Alabo al Señor por eso y le agradezco infinitamente. Y así como eso, pues vamos a poner el tiempo en manos del Señor para que sea Él, por medio de su Espíritu, que exponga, que hable, que diga lo que quiere que escuchemos, y además de escucharlo, que nos lo llevemos en el interior para vivirlo en nuestro día a día. Ese es lo más importante. Ya hemos visto que una predicación no vivida es como si no hubiéramos escuchado absolutamente nada. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Padre. Santo Señor, pues de verdad que te alabamos, lo grande que eres, lo bueno que eres. Tu misericordia, fidelidad, tu gracia siempre están manifiestas en nuestras vidas, Padre Santo. ¿Qué haríamos sin ti si no te tuviéramos, Señor? Seguramente una vida vacía, hueca, sin dirección. Padre, y gracias porque somos tus hijos, porque estamos aquí y porque Dios tú nos sustentas, nos alientas, nos ayudas en todo tiempo. Dios, ponemos a tu consideración este tiempo, Señor, y que Dios sea de edificación para cada uno de nosotros, Santo Padre. Te agradezco y te pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí saben qué libro estamos viendo, verdad, hermanos? No, pues sí estamos al pendiente, ¿no? Qué bueno. Estamos con el libro de Efesios. Ya vamos en el capítulo 5, o sea que hemos recorrido del 1 al 4 y ya parte del 5, y nos estamos acercando al capítulo número 6, que con eso finalizamos el libro de Efesios. Gracias a Dios por ello. Y sería bueno dar una repasadita nada más rapidita, así como un viaje rapidísimo. Pues en este libro lo que hemos pasado, y debemos entender y comprender que el objetivo del libro de Efesios, ¿qué es? Hacer crecer a la iglesia de Jesucristo, tocando como principales temas pues la predestinación, que está del capítulo 1, versículos 3 al 14, el liderazgo de Cristo en la iglesia, capítulo 1 del 22 al 23, la iglesia como edificio y templo de Dios, capítulo 2 del 21 al 22, el misterio de Cristo del capítulo 3, 1-21, los dones espirituales, capítulo 4 del 7 al 16, la novia de Cristo, o sea, la iglesia sin mancha, del 5:25 al 33, y por último, ya veremos más adelante, la armadura de Dios, capítulo 6, 10 al 18. Entonces, ese es un recorrido rápido de lo que hemos visto en el libro de Efesios. Y hoy no es la excepción de un tema muy importante, muy necesario, muy de familia, muy de pareja, muy de matrimonio, muy que nos va a ser de gran ayuda. Y es un tema que Pablo enfatiza en los versículos del 22 al 24. Dice la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, la cual es su cuerpo y él es su Salvador.
versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. A lo mejor diríamos, pues ya con esto terminamos la predicación de hoy en día, porque está muy entendible esto, ¿o no? Creo que está muy específico, muy concreto, pero hay mucho más por decir. Las casadas, ¿a quién va dirigido el versículo 22? A las casadas, y les da una indicación, que estén sujetas. ¿A quién? A sus propios maridos. Versículo 23, ¿por qué razón tienen que estar sujetas a sus maridos? Porque el marido es cabeza de la mujer, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y viene una conclusión aquí en el 24, así que, de modo que, de tal manera que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una otra vez. El Nuevo Testamento nos llama a una nueva manera de pensar, de actuar, a un nuevo modo de vivir. La palabra dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Esto es, que cumplamos el llamamiento supremo de vivir una vida nueva por completo, llena del Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, absolutamente todas. Por desgracia, por tristeza, pocas áreas de la vida moderna han sido tan distorsionadas y corrompidas por el diablo, el enemigo y el mundo, ocasionando a la iglesia mucha confusión. ¿En qué terreno? En el matrimonio y la familia. Por lo que Pablo aborda estos temas, matrimonio y familia, y aclara el principio general de sumisión mutua, como dice Efesios 5:21, que lo vimos la semana pasada. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Y lo hace dando varias ilustraciones de la familia, iniciando con la relación de los esposos y las esposas. Es importante entender y saber que con Adán y Eva, como dice Génesis, Dios instituyó ¿qué? La relación de esposo y esposa como una relación totalmente de igualdad. Génesis 2:24. Por tal motivo, el matrimonio es fundamental en el plan de Dios para nuestra felicidad en esta vida y en la eterna, o sea, en la vida venidera. Es instituido por el Señor. ¿Y desde dónde? Desde Adán y Eva. Pablo en su carta a los Efesios cita diversos temas, estos relacionados con la vida cristiana, y en este caso en particular se centra en la relación del esposo, la esposa, o los esposos y las esposas. Esto que escribe Pablo, recordemos que el tema lo hace en un contexto cultural totalmente diferente al que hoy vivimos, donde las normas, las familias eran totalmente distintas a las que hoy en día vivimos. Pero se entiende que es un tema muy importante para él, y lo está dando obviamente a las mujeres pues de los efesios, a las esposas de los efesios. Pero nada cambia hoy en día. Es un tema muy importante que ya desde entonces ella lo abordaba de una manera muy, pero muy importante, porque era ¿qué? Fundamental para la familia. La Biblia deja en claro que no existen distinciones espirituales y morales entre los cristianos, como dice Gálatas 3:28, que también lo vimos la semana pasada. Dice:
Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por tanto, no existe clasificación de cristianos de ningún tipo. Todo creyente, absolutamente todo creyente en Jesucristo tiene exactamente la misma salvación, la misma postura ante Dios, la misma naturaleza y recursos divinos y las mismas promesas y herencia divinas. Así que, hermanas y hermanos, ante el Señor somos todos iguales, no hay distinción, no hay inferior, no hay mayor, no hay arriba de, somos iguales, como nos dice aquí el Señor. No hay diferencias, no hay clasificaciones. Y esto lo confirma Hechos 10:34, Romanos 2:11 y Efesios 6:9, que hablan sobre la acepción de personas que no existe, que no la hay. Somos iguales para el Señor, absolutamente todas y todos. Por otro lado, en cuestiones de papel y función, Dios ha hecho distinciones, privilegios, derechos espirituales básicos entre su pueblo. El Señor ha dado a quienes gobiernan cierta autoridad sobre el pueblo que rige. A los líderes de las iglesias les ha delegado autoridad sobre la congregación. A los esposos ha dado autoridad sobre esposas, a los padres sobre los hijos, a los patrones sobre los empleados. Y si analizamos tantito, vean la importancia que el Señor le da a este tipo de posturas en la sociedad, en la iglesia, en todas las partes, que haya siempre un liderazgo, que haya siempre una directriz en donde haya orden y haya pues la voluntad de obedecer a la palabra del Señor. Tristemente el mundo no se rige por estos valores que estamos tocando el día de hoy. Son otros valores que han ido distorsionándose vez tras vez y que traen desgracias a las familias, y esto lo vemos de manera continua. Bien, en Efesios 5:22 al 24, Pablo inicia esta lista con una descripción del papel, los deberes y las prioridades de la esposa con relación a la autoridad de su esposo. Entonces vamos a entrar ahorita a los versículos. Vamos a estar ahí después de la introducción que ahorita escuchamos. Espero que no sea una esposa que está llamando diciendo que está en desacuerdo con lo que estamos escuchando, ¿verdad? Entonces, bien, Pablo, dando inicio a estos versículos de este capítulo, trata 4 cosas importantes. La primera es la cuestión básica de la sujeción. Después, la forma, el modo, la manera de la sujeción. La tercera, el motivo de la sujeción. Y por último, el modelo de esta sujeción. Versículo 22a: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esta es la cuestión básica. Esta instrucción aplica a todas las mujeres cristianas sin distinción por clase social, por educación, por inteligencia, por madurez espiritual, por talentos, por dones, por edad, por experiencia o cualquier otra consideración. Sea cual sea el perfil, las características de la mujer, hay una instrucción aquí en la palabra: que estas mujeres estén sujetas a sus maridos. Si lo vemos en el terreno del mundo, pues ¿qué se van a sujetar, verdad? No lo van a hacer. Es difícil, y ahora con lo de la liberación de la mujer, que trabajan ambos juntos, difícilmente harán caso de la palabra del Señor como pide aquí. Y repito, todas, absolutamente, cualquier clase social,
de cualquier educación, con inteligencia, con madurez espiritual, con talentos, con dones, con edad, con experiencia o cualquier otra consideración, deben sujetarse al marido. El cumplimiento de este mandato tampoco depende de la inteligencia del esposo, ni el carácter tampoco, ni la actitud del esposo, ni su condición espiritual o alguna otra razón o motivo. Pablo dice de forma categórica a todas las esposas creyentes: estén sujetas a sus propios maridos. Esta sujeción, que si hacemos un sinónimo es, esta sujeción es con humildad, con docilidad, no es por imposición de las esposas, no implica una inferioridad o una falta de importancias, sino que está enmarcada dentro de un contexto de amor y respeto mutuo. La sumisión de la esposa es una respuesta al liderazgo del esposo, quien a su vez debe amar y sacrificarse por ella, como Cristo lo hizo por la iglesia. La esposa no le pertenece al esposo, y mucho menos para recibir ninguna instrucción de imposición. Esto no debe ser nunca, de ninguna manera, así por imposición, para nada. Dice Génesis 2:18, y recordemos esto: el Señor dijo y lo hizo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por tanto, nuestra esposita, nuestra esposa, sé que le fallamos muchas veces, pero ¿qué es? La ayuda idónea. Gracias al Señor porque nos ha permitido tener una pareja y podemos nombrarla y llamarla así. Gracias por la ayuda idónea que el Señor nos dio. Imaginemos un esposo que quiere someter a la esposa por imposición, que quiere imponer sus instrucciones, que quiere que le obedezca de manera ciega. Pues esto no va a funcionar. Recuerdo ahorita un chiste que nos contaba el hermano Ken Hanna de Estados Unidos, un hermano que venía de Estados Unidos, Ken Hanna, lo platicaba de una manera muy especial. Dice que cierto momento estaba el matrimonio en su casa y la mujer, después de ver algunos libros y demás, se levantó decidida y va y le dice al esposo: ¿sabes qué? Mañana hay una conferencia sobre el tema de la liberación de la mujer y voy a ir. Y el esposo en un sillón sentado leyendo su periódico con sus pantuflas: está bien, mujer, adelante. Se va la señora y regresa ya después de todo el día de ausencia. Ella regresa en la noche y ya llegué. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? De maravilla, excelente. No sabes lo que aprendí. De verdad, qué bueno, me da muchísimo gusto. Qué bueno que aprendiste. Hazme un favor, pásame mis pantuflas y mi pipe y el periódico, por favor, porque lo voy a leer. Dice: ¿qué crees? No te voy a pasar nada. A ver, pásame el periódico, la pipa y las pantuflas porque lo voy a ocupar. Pues no te voy a pasar nada. A ver, mujer, pues no sé qué aprendiste, pero pues pásame lo que te estoy pidiendo. Pues por última vez no te voy a pasar nada. Y bueno, el esposo ya medio molesto le dice: bueno, no me lo vas a pasar, entonces no me vas a ver en 2 meses, mujer, te lo aviso. En 2 meses no me vas a ver. Pues está bien. ¿Y qué creen, hermanos? Efectivamente no lo vio en 2 meses. Le dejó los ojos totalmente cerrados. Entonces, esta es una anécdota porque por imposición no conseguimos nada. Por imposición no vamos a lograrlo, y menos ahora hoy en día como están las cosas.
Entonces, ¿qué hizo? Pues ambos actuaron mal. El Señor le puso una golpiza que le dejó cerrados los ojos y en 2 meses no pudo verlo. Efectivamente cumplió la promesa, ¿no? Entonces, esto lo platicaba el hermano Ken Hanna y yo lo recuerdo muy bien, con mucho amor al hermano. Muy bien. La responsabilidad del esposo como cabeza del hogar es amar, proveer, proteger y servir a su esposa, a su familia. Nunca enseñorearse de ellos de acuerdo a su antojo o gustos personales. O sea, nunca debe ser de esta manera, porque no es bíblico, porque no debe ser. Recordemos que todo eso va dirigido a las esposas de los Efesios. Ahora, la expresión que dice de sus propios maridos, esto sugiere el carácter íntimo y mutuo de la sumisión de la esposa. De buena voluntad se hace sujeta a aquel que en ella posee como su propio marido. Como dice 1 Corintios 7, 3 al 4, si quieren leerlo en casa, véanlo. Esto sugiere el carácter íntimo y mutuo de la sumisión de la esposa. De buena voluntad se hace sujeta a aquel que en ella posee como su propio marido. Esposos y esposas, por igual, deben tener un sentido de mutuo de posesión, así como una actitud mutua de sumisión. Se pertenecen uno al otro en una igualdad absoluta, total. Por tanto, el esposo no tiene superioridad en ella y ella no es inferior de ningún modo, de ninguna manera. Dios ha diseñado a cada persona para desempeñar un papel único en el cuerpo de Cristo, y esta actitud constante lleva a un camino excelente que es nada menos y nada más que el amor. De tal modo que lo que estamos viendo ahorita pues hace también implícito aquí que la mujer no es inferior en lo que es dentro del matrimonio, dentro del hogar. Estamos iguales, solo es una sujeción mutua, porque el esposo, veremos en los versículos posteriores la semana que viene el papel del esposo, que profundiza un poquito más, pero aquí dice que somos totalmente iguales, que debemos tener una actitud mutua de sumisión, nos pertenecemos uno al otro y es una igualdad absoluta, somos iguales. Paralelo al versículo Efesios 5:22, Pablo habla también en Colosenses. Miren qué tan importante es el tema del matrimonio de las esposas y esposos, que en Colosenses lo vuelve a abordar a los colosenses, se los vuelve a decir en Colosenses 3:18. Casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, en Colosenses. Pedro también enseñó exactamente la misma verdad que Pablo en cuanto a la relación de esposos y esposas. En 1 de Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos. Vemos que era un tema muy recurrente, importante, necesario para que la familia tuviera funcionalidad, el matrimonio tuviera funcionalidad. Y bueno, en base al respeto a la palabra, se tuviera un mejor estilo de vida. Ahora, de esto, como resultado, aquí en Pedro, ¿para qué? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que dentro del matrimonio hay maridos inconversos y hay mujeres cristianas. Esto va en el paquete. Entonces, por su actitud, por su conducta, también pueden ganar al inconverso. Y aunque el esposo no crea en la palabra, la esposa debe someterse. Aunque el esposo no crea en la palabra, la esposa debe someterse para que sea ganado sin palabra por la conducta de la esposa, como vimos en 1 de Pedro 3:1. En lugar de importunar, en lugar de criticarle, en lugar de predicarle al esposo, ella solo debe darle un buen ejemplo de vida
un ejemplo de vida piadosa, mostrándole el poder del Evangelio por medio del efecto que ha tenido en su propia vida. ¿Suena difícil? Igual sí, pero el Señor lo está pidiendo. La humildad, el amor, la pureza moral, la amabilidad y el respeto son los medios más indicados, poderosos que una mujer tiene a su disposición con el fin de ganar a su esposo para el Señor. Una cosa es ganarle al esposo y otra cosa es ganar al esposo. Como vimos en el chiste anterior, ¿no? ¿Cuándo iba a ganarse de esa manera la mujer al esposo? Nunca. Entonces no es lo mismo ganarle al esposo que ganar al esposo. El modo o forma de esta situación debe ser como para el Señor. Colosenses 3, 23, 24, recordémoslo. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Hagámoslo de esta manera. Todas las cosas que hacemos en obediencia al Señor deben hacerse primero que todo para su gloria, para su honra, con la finalidad de agradarle. Aquellos a quienes nos sometemos, bien sea en sumisión mutua o en respuesta a su autoridad, con frecuencia no van a inspirar respeto de nuestra parte, y esto puede suceder. Algunas veces serán torpes, desconsiderados, abusivos e ingratos, pero el creyente lleno del Espíritu, en este caso la esposa, se sujeta de todas maneras porque esa es la voluntad del Señor y su mayor sujeción es a Él. Una esposa que se sujeta de forma debida a su esposo también se somete al Señor, y una esposa que no se sujeta a su esposo tampoco que se sujeta al Señor. O sea que si no se sujeta al esposo, obviamente no está sujeta al Señor. Ahora la palabra someterse puede sonar fuerte y no es un reflejo de inferioridad o de menor valor, pero el Señor lo está pidiendo así, que la esposa se someta a su marido. Tenemos un ejemplo muy fuerte, muy claro. ¿Qué hizo Cristo con la sumisión? ¿Cristo vivió su misión? Se sometió al Padre. ¿Y cuántas veces no lo hizo? El Señor se sometió constantemente a la voluntad de su Padre. Y lo podemos ver en Lucas 22, 42, Juan 5, 30. El Señor se sometió. Pablo, ¿cuántas veces no se sometió también? Creo que estuvo sometido mayor parte de su vida, mayor parte de su ministerio. Sin embargo, no declinó y nunca reprochó ni se rebeló. Cuando la sumisión es una carga para la esposa, los mandamientos de Dios son minimizados y solo podría existir por autoridad humana. Pero cuando la esposa cumple con el mandamiento de Dios, amar a su esposa, Colosenses 3:19, esto es cuando el esposo cumple, entonces la sumisión de la esposa será una fuente mutua de amor y devoción. Cuando nosotros como varones cumplimos esta de la palabra, amar a su esposa, cuando lo cumplimos a este mandamiento, las cosas son más fáciles. Ahora sí que por la buena se consiguen más cosas, ¿verdad? Por la mala nunca lo vamos a lograr. Por tanto, la sumisión es la respuesta natural a un liderazgo amoroso. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, esto sucede. El esposo y la esposa son responsables delante de Dios de cumplir estos mandatos. Cada uno, esposo y esposa, somos responsables delante del Señor de cumplir estos mandatos. Bien,
Ahorita vimos el versículo 22, que vimos que la razón o el motivo inicial, ¿cuál era? ¿Lo recuerdan? La cuestión básica de la sujeción. Ahora vamos a ver en el versículo 23, ver la razón de la sujeción. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, cabeza de la iglesia. La motivación suprema de la esposa para someterse a su esposo es el hecho de que él es su cabeza funcional en la familia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón de la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el Señor Jesucristo, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, en todo tenga el predominio, la supremacía. La Biblia y Pablo ya ven que sacaba ejemplos del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, y que cada quien tiene una función. Si el dedo chiquito te lo machucas, se duele todo el cuerpo y así. Pues esta no es la excepción, porque vamos a ver un ejemplo. La cabeza, ¿qué es lo que hace? Da dirección, el cuerpo responde, el cuerpo obedece, el cuerpo se mueve. Y un cuerpo que no responde a la dirección de la cabeza, ¿qué le pasa? Está impedido, está paralizado, está pasmado. De igual modo, una esposa que no responde de la manera debida a la dirección de su esposo, manifiesta una disfunción espiritual muy seria. De igual modo, una esposa que no responde de la manera debida a la dirección de su esposo, manifiesta una disfunción espiritual seria. Pero si una esposa con amor y buena voluntad responde al liderazgo de esposo como el Señor, trae honra al Señor, trae honra a su esposo, a su familia, a su iglesia, e incluso a ella misma, y es un bello testimonio para el Señor ante la vista del mundo que le rodea. ¿Vamos bien hasta ahí, verdad, hermanos? ¿Sí? Espero que las hermanas no se estén durmiendo o enojando, pero les voy a contar algo a ver si despiertan tantito. La policía habló a una señora que su marido estaba subido en una cornisa de un 10º piso de un edificio y amenazaba con suicidarse lanzándose al vacío. Los esfuerzos de las autoridades eran desesperados por detenerle, por demorarle esta determinación, y una vez que le avisaron a su esposa, ella llegó rauda y veloz al momento en donde se encontraba su esposo y decidido a aventarse. Las autoridades le ayudaron a subir al 10º piso. Le dijeron: mire, por esta ventana puede usted ver a su marido. Por favor, señora, haga lo posible, porque se ve muy decidido su esposo. Incluso hasta le dieron un megáfono de esos para hablar, y se asoma la esposa toda apurada. Dice: pero por Dios, hombre, ¿qué haces? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres hacer? Detente. Tienes mucho por hacer, tienes mucho por qué vivir. Detente. El auto aún no se termina de pagar. La casa aún está pendiente con lo que debemos. El televisor y el refri no se digan. Detente. El Señor, el susodicho, musitó estas palabras:
tal vez con el producto de mi seguro de vida te alcance para pagar y no volverme a angustiar. ¿Qué pasó aquí con este ejemplo, no? Pues la mujer no actuó como tal. ¿Qué le interesaba a ella? Pues los bienes materiales, no exactamente que no se matara el esposo. Después de que termines con todo, pues mátate si quieres, pero ahorita no lo hagas, ¿no? Entonces es un ejemplo burdo, pero creo que nos muestra lo que estamos viendo, sí, que el modelo de la sujeción debe ser otro. La mujer, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El modelo insuperable y definitivo de sujeción es el de Jesucristo mismo, quien realizó el acto de suprema sumisión al entregar su propia vida libre de pecado para salvar a un mundo lleno de pecado. Cristo es el Salvador de su cuerpo, de su iglesia, por la cual murió en la cruz. Él es el proveedor y protector perfecto, así como la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Jesucristo es el modelo divino del poder, del papel que han de desempeñar los esposos, quienes deben hacer provisión, proteger, preservar, amar y encaminar a sus esposas y sus familias, así como Cristo cuida de su iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Seguir el plan de Dios sabemos que no es fácil. Estamos en la carne y muchas veces le fallamos. A veces la carne nos gana y actuamos de manera incorrecta ante el Señor. Pero sin embargo el Señor tiene un plan. ¿Y su plan cuál es? Pues que sigamos el plan de Dios para la familia. Que no es solo algo que le agrade a Él, sino que es la única manera de poder tener hogares más piadosos, felices y seguros. Su plan no está dirigido a la exaltación del hombre, ni a la supresión de la mujer, ni a la exaltación de la mujer y supresión del hombre, sino al perfeccionamiento y realización plena, tanto del hombre como de la mujer, en la forma que Él ha diseñado y que ha ordenado que sea de esta manera. Tal perfección y satisfacción se hacen posibles mediante la llenura ¿de qué? Del Espíritu Santo. De tal modo que si la llenura del Espíritu la tenemos a la mitad, pues va a ser difícil que esto se cumpla, que esto se haga, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Vemos que el Señor es claro y que usa a Pablo a dar un tema sumamente importante desde aquel entonces hasta nuestros días. Podemos entender que una familia sin un esposo y una esposa bajo estas características puede ser una familia en conflicto, una familia con diferencias, una familia con fallas, muchas fallas, y para con los hijos obviamente esto hay afectación, hay contraindicaciones, así como dicen los medicamentos. Bien, podemos hacer un resumen de lo que hemos visto y podemos decir que el pasaje de Efesios 5, 22, 24 se centra en las relaciones familiares, específicamente en las dinámicas entre esposos y esposas, en el contexto de la enseñanza cristiana sobre el amor y el respeto mutuo. En la carta de Pablo a los Efesios se aborda la vida de la comunidad, la unidad del cuerpo de Cristo y las relaciones interpersonales. En este pasaje, Pablo da instrucciones sobre cómo deben comportarse los cristianos en sus diferentes roles familiares y sociales, mismos que traen unas implicaciones como relación de amor y respeto, liderazgo responsable, cultura de la sumisión mutua, ejemplo de la comunidad y otras más. Como conclusión,
Efesios 5, 22, 24 nos enseña sobre la relación matrimonial desde una perspectiva que combina el respeto, el amor y la responsabilidad. Al entender y aplicar estos principios, las parejas deben construir relaciones sólidas y saludables. Estas honrarán al Señor y traerán beneficio a la familia y a la comunidad. Es un llamado a vivir en armonía, reflejando el carácter de Cristo en nuestras interacciones diarias. Versículos claves en todo el libro de Efesios, los podemos consultar después en casa. Efesios 1:3, Efesios 2:8 al 10, Efesios 4:4 al 6 y Efesios 5:21. La palabra de Dios hace énfasis en la familia y en nuestra relación personal con Él y con la esposa. Gloria a Dios porque tenemos esposa, y la palabra de Dios también nos dice que la tratemos como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Le fallamos? Sí. Hay mucho por hacer, hay mucho por madurar, hay mucho por pedirle al Señor para que nos haga cada vez mejores para con nuestra pareja. El Señor es bueno, el Señor no se equivoca y dejó herramientas y elementos como para poder vivir una vida totalmente fiel a Él, dando mejora a la unión para con nuestra pareja. Gracias, Señor. ¿Oramos? Santo Dios, gracias. Gracias porque, Dios, tú eres claro en tu palabra. Tú eres sumamente claro y nos das las directrices a seguir en lo que se refiere al esposo y la esposa, lo que debe suceder en ella, lo que debe suceder en nosotros, lo que debemos hacer, Padre. Y todo lo tenemos que hacer en amor a ti, en obediencia a ti, Padre. Y como consecuencia tendremos un matrimonio mucho mejor, una comunicación mucho mejor, un trato mejor, un respeto mutuo mejor. Padre, te agradecemos por ello porque es fundamental. Tú instituiste el matrimonio, tú instituiste la unión del hombre y la mujer. Y Señor, pues te agradecemos por ello, Dios. Ayúdanos a madurar las partes flacas, débiles que tenemos en este aspecto. Ayúdanos, por favor, Señor. Te lo ruego, te lo pido. Santo Padre, y gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.